Luis, aquí existen algunas preguntas que quisiera hacer sobre la economía solidaridad, lo que tú has escrito sobre eso, la economía popular, los paradigmas que están involucrados en esta nueva concepción de la economía. Y me interesa comenzar tratando de rescatar algunas experiencias de vida que te que hayan catapultado tu interés hacia la economía de la solidaridad. Entonces la primera pregunta es si existe alguna experiencia de vida durante tus años de niñez y juventud que tú consideras determinaron en parte tu visión acerca del mundo popular. No es sencillo establecer una relación entre lo que uno piensa y las experiencias tan lejanas. Yo podría con mucha más facilidad hacer referencia a cómo la construcción teórica sobre economía solidaria se conecta con las experiencias de economía solidaria que yo he conocido, que he estudiado en distintos países de América Latina, muchas de las cuales he acompañado y en otras he participado. Sin embargo, creo que algo puedo decir respecto a lo específico de tu pregunta sobre la infancia, porque, bueno, en alguna ocasión a mí me preguntaron cuándo había tomado contacto con la economía solidaria, y yo pensé que en realidad yo nací en un contexto, en una familia y en un marco social que puede perfectamente ser considerada una expresión de economía solidaria. Yo soy parte de una familia bastante numerosa, de padres italianos que crearon una familia en una provincia, en el campo, en Chile, en los alrededores de la ciudad de Los Andes, y desarrollaron como agricultores una experiencia que, analizada conceptualmente, puede ser entendida como una forma de economía campesina de subsistencia, como una forma de economía familiar campesina, que posteriormente en mis trabajos he conocido en lo que ha sido la economía familiar campesina en América Latina y en Chile, y si bien era una experiencia distinta por las características de ser inmigrantes y no ser campesinos tradicionales quienes conformaban esa unidad económica, pueden ser perfectamente entendidas, digamos, los conceptos de la economía familiar campesina, que son parte de la economía solidaria, se aplican perfectamente a lo que fue mi experiencia de familiar donde yo nací. Entonces, por eso yo digo que yo nací en un contexto de una economía solidaria y en un marco donde esa experiencia familiar se insertaba en una zona, en una comunidad campesina con vecinos, con vínculos sociales que también, digamos, pueden ser reconocidos hoy día como fuertemente solidarios, con bastante ayuda mutua, con bastante colaboración entre vecinos para resolver ciertos aspectos de la actividad económica que no podían ser resueltos de manera individual, etcétera. De tal manera que en ese sentido creo que mis primeros años de vida, y hasta que fui de la casa a los 16 años después de terminar el colegio, fueron una experiencia dentro de lo que se puede considerar una forma particular de economía solidaria. ¿Y tus padres eran primera generación inmigrante? Bueno, mi padre era inmigrante, mi madre era nacida en Chile, pero también descendientes, sus padres eran italianos que habían inmigrado a Chile. ¿Y tú hasta qué tiempo estuviste, dices? Hasta los 16 años estuve, Okay.
del colegio. Después de terminado el bachillerato, me fui a Santiago, donde entré a vivir una experiencia de carácter religioso. Entré a un seminario con la intención de ser cura, de ser sacerdote. ¿Eso fue inmediatamente desde los Andes? Claro, al terminar el colegio, después de rendir mi bachillerato, entré al seminario, donde en cierto modo también se vivía en una forma comunitaria, una vida de comunidad bastante intensa, ya no de carácter familiar, sino de muchas personas, muchos estudiantes, muchos sacerdotes, muchas personas que desarrollábamos una vida. Yo estuve 3 años ahí, que era una vida de comunidad, donde la parte económica también era compartir todos los bienes, los servicios en función de las necesidades de cada uno y conforme a una estructuración que corresponde a la típica vida, digamos, de comunidades, ¿no? Comunidades de carácter religioso. ¿Y qué motivó esa elección de entrar al seminario? Bueno, hace tanto tiempo de eso que no es tan fácil decir cuáles fueron las motivaciones, pero era el deseo de ser sacerdote, de servir a la sociedad, a la comunidad, de tener una vida con valores, en fin. ¿Era tu familia religiosa también? Mis padres eran una familia católica, pero no particularmente participantes en la iglesia, digamos, eran católicos de misa dominical, pero no tampoco en forma perfectamente regular, ¿no? Yo estudié en un colegio católico, pero mi familia era una familia, digamos, cristiana. ¿Y en qué contexto, después de estos 3 años que tú estuviste en el seminario, qué motivó que tú abandonaras esa trayectoria? Bueno, hay razones personales bien complejas que que nunca uno socializa mucho, pero fundamentalmente el darme cuenta de que no era esa mi vocación y el descubrir que había otras maneras de servir a la sociedad y de participar en procesos históricos que por lo demás en ese tiempo eran muy ricos, muy dinámicos y muy atractivos, y entonces también influyó el deseo de integrarme en esas luchas sociales y políticas que en esos años en Chile y un poco en toda América Latina eran bastante intensas y que creaban, digamos, la expectativa de participar en un proceso de construcción de una sociedad más justa, más solidaria. Se podría decir que tú eres parte de esa gran corriente de cristianos que abandonó la iglesia, pero continuó haciendo cristianismo, digamos, desde la sociedad civil. Yo no diría que abandoné la iglesia, por lo menos no en esos años, pero dejé el seminario, digamos. Pero seguí participando en algunas actividades vinculadas a la iglesia. Pero mi opción en ese contexto político fue más bien de carácter político. De hecho, yo ingresé poco tiempo después de haberme retirado del seminario al Partido Comunista, con la intención de participar en la lucha histórica de construir una sociedad, digamos, democráticamente de carácter socialista. Cuando abandonaste el seminario, ¿ingresaste a alguna otra carrera? Estudié filosofía en la Universidad Católica de Valparaíso. Okay. Me has contado también que pasaste por la escuela de la Flaxo en sociología. Cuando terminé la carrera de filosofía hice un magíster en sociología en la Flaxo, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Existió alguna conexión entre el periodo que tú pasaste por la Flaxo y tu reflexión posterior respecto a la economía y la solidaridad? No directamente,
Sin embargo, la experiencia de la Flaxo fue para mí muy interesante porque tuve la suerte de tener profesores destacados con mucha motivación y con mucha inquietud política. Profesores míos, por ejemplo, fueron Cardoso, que después fue presidente de Brasil, José Serra, que actualmente es candidato y posiblemente también él sea el próximo presidente de Brasil. Ricardo Lagos, presidente de Chile, fue también mi profesor. Tuve profesores destacados que en ese tiempo formaban parte del cuerpo académico de la Flaxo y que me pusieron en contacto con toda una inquietud y una búsqueda de carácter sociológica, pero también política, ¿no?, que era muy intensa en estos profesores, autores de muchos libros importantes, de la teoría de la dependencia, etcétera. ¿Qué tipo de sociología es la que se aprendía en la Flaxo? No, se estudiaba un poquito de todo, historia de la sociología. Yo no tengo una influencia de la sociología misma que estudiamos, sino más bien del contacto con estos profesores, pero no tanto de las materias o de que hubiera sido una corriente de pensamiento que me marcara muy fuertemente. En realidad no fue así. ¿Cuándo ingresaste después a la Universidad Técnica a enseñar? Bueno, cuando terminé mi magíster en sociología, entré a trabajar en la Universidad Técnica del Estado en un programa vespertino que estaba orientado a la formación técnica de trabajadores. Y posteriormente seguí, eso fue por 2 años, y en realidad compartiendo el estudio, el periodo de estudio en la Flaxo, trabajaba en la universidad. Cuando terminé la maestría, entré a trabajar ya como profesor de planta permanente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Técnica, donde fui director del Departamento de Ciencias Sociales. ¿Tuviste oportunidad de realizar investigación durante ese periodo? Yo hice bastantes estudios sobre el trabajo, sociología del trabajo. Hice algunas investigaciones sobre la profesión de ingeniería y desarrollé algunas investigaciones relacionadas con la educación también. Tengo entendido que publicaste también un libro en ese tiempo. Publiqué un libro de introducción a las ciencias sociales que lo publicó la Universidad Técnica. ¿Eso era orientado a los ingenieros? Era un curso básico de introducción a las ciencias sociales que era un texto de estudio para los ingenieros, para los estudiantes de ingeniería. Tenía la intención de abrir la mentalidad, la conciencia de los futuros ingenieros al conocimiento de los temas sociales y la incorporación a su, digamos, bagaje de conocimientos, la cuestión social. ¿Y existe alguna relación de tu reflexión intelectual en ese periodo previo al golpe con tus reflexiones posteriormente? En ese periodo, durante la época de la Unidad Popular, e incluso de 2 o 3 años antes, digamos desde 1967-68, me tocó y tuve mucha participación en 2 aspectos que se relacionan con la economía solidaria. Uno fue el tema de la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, que era un tema importante que se trabajaba en la Universidad Técnica, se trabajaba en conexión con la Central Única de Trabajadores y desarrollamos numerosos cursos e investigaciones, digamos, no sé si investigaciones, pero por lo menos reflexión
y análisis del tema de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, cómo lograr que los trabajadores participaran en la dirección de las empresas, que participaran también en los beneficios de la empresa y que tuvieran, por lo tanto, un aprendizaje en términos también de la economía, de la administración y de la gestión. Hicimos numerosos cursos en ese sentido. Y la otra experiencia que tuve, aunque creo que fue un poco antes, en mi época de estudiante, fue vincularme a varias experiencias autogestionarias, de trabajo autogestionario. Inicialmente experiencias de pirquineros en la provincia de Aconcagua, hacia el norte, donde durante los veranos iba a trabajar, a insertarme, digamos, como trabajador en esas iniciativas de autogestión. Y después también conocí varias experiencias de empresas autogestionadas que se formaron a partir de la quiebra de empresas privadas y donde los trabajadores se hicieron cargo de darle continuidad a la actividad productiva. ¿Qué relación existe entre esta reflexión tuya? Y con esto quizás voy a adelantarme al resto de las preguntas, entre esa reflexión en este periodo de la Unidad Popular, contextos de introducción a la sociología, reflexión sobre sociología del trabajo y posteriormente, ya en el exilio, un texto sobre Gramsci. ¿Qué pasó en ese intertanto? ¿Cómo se dio esa conexión? A ver, yo te dije que la formación sociológica, naturalmente que aprendí muchas cosas, ¿no? Aprendí de la sociología, las distintas corrientes del pensamiento sociológico. Me metí bastante a fondo en la historia de la sociología y por lo tanto llegué a conocer a los principales autores, asimilando probablemente muchos conceptos de ellos, pero paralelamente y de manera no formal, no como parte de los currículums de estudio, yo hice un estudio muy profundo, muy sistemático del marxismo. Estudié a fondo el marxismo, a través de la lectura y el análisis de los principales autores, desde Marx mismo hasta todos los diferentes, digamos, corrientes que posteriormente fueron desarrollando ese pensamiento. Y eso me llevó incluso a escribir un libro que nunca fue publicado en forma completa como libro, pero muchos capítulos de ese libro fueron publicados en la revista de la Universidad Técnica, en la que fui desarrollando una cierta exposición del pensamiento marxista, pero con una perspectiva crítica. Es decir, yo hice un esfuerzo consciente en ese tiempo de que hay que ubicarse en la época en que estaba América Latina convulsionada por las luchas políticas revolucionarias, con distintas tendencias, ¿no es cierto?, desde aquellas más radicales a través de la lucha armada hasta aquellas como de los partidos de izquierda en Chile que impulsaron un proceso de construcción del socialismo a través de la vía más democrática. En ese contexto yo no era marxista, conocía en profundidad el marxismo, pero me interesó exponer una visión abierta del marxismo, o sea, tratar de rescatar del marxismo lo que me parecía más importante, más valioso, y proponer una visión no dogmática, lo más abierta posible, y al mismo tiempo con elementos críticos que ya en ese tiempo me parecía que no eran correctos, digamos, no eran rigurosos. Entonces, fue una cosa un poquito compleja en lo que significó como proceso intelectual vinculado a qué, a mi participación en el Partido Comunista y a mi participación
en el proceso de la unidad popular, ¿no? Del movimiento de la unidad popular que trataba de construir el socialismo por una vía democrática en Chile. Entonces yo era miembro del Partido Comunista sin ser marxista, lo cual lo declaré inicialmente antes de ingresar al Partido Comunista. Yo dije, yo quiero participar desde este partido en un proceso político, pero tengo que informar y declarar desde un comienzo que no adhiero plenamente ni de manera tampoco principal al pensamiento marxista. Ahora, perdona, quizás como paréntesis, ¿por qué fue el Partido Comunista y no el Partido Socialista o quizás el MAPU, donde había muchos cristianos? Porque me parecía que el Partido Comunista era el partido que estaba más vinculado al movimiento obrero, a los movimientos sociales. Me parecía que tenía unas posiciones políticas más consecuentes y que tenía una historia más coherente que la de los otros partidos. Me parecía que era el que estaba más cerca en sus posiciones políticas, no en su ideología, sino en sus posiciones políticas, de lo que yo pensaba que era la manera de desarrollar ese proceso. Hay que recordar que el Partido Comunista era el más moderado de los partidos que formaron parte de la Unidad Popular, era el menos radicalizado en términos de las formas de lucha, ¿no? Le daba mucha más importancia a la participación de las organizaciones sociales, a los sindicatos, ¿no? Ahora, en ese mismo tiempo, ¿cuál fue tu comunidad intelectual? ¿Cuál fue el grupo de referencia que de algún modo te respaldaba en tu reflexión? Bueno, yo siempre he trabajado bastante independientemente y no puedo decir que en ninguna época, ni siquiera ahora, tenga un referente colectivo de trabajo intelectual, digamos, que sea muy importante o muy determinante. Ahora, en esos años, la principal actividad a nivel intelectual la desarrollé en relación con un organismo que dirigía don Alejandro Lipschutz, un sabio, un gran científico, el Instituto de Estudios Marxistas. Pero yo participé en ese instituto en relación con un tema muy especial y muy particular, que era las relaciones cristiano-marxistas. O sea, las relaciones entre cristianos y marxistas, que en ese tiempo era todo un tema, digamos, era el encuentro de dos culturas que se movían en la dirección, en América Latina, en la dirección de aportar a la construcción de una sociedad más justa, más solidaria. Entonces ahí trabajé con varias personas, y ahora que lo recuerdo también fue muy importante para mí la ocasión que tuve de conversar muchas veces con don Alejandro Lipschutz, quien en su casa hacía conversatorios, especies de clases privadas, hacía un grupo de jóvenes intelectuales que estábamos en esa problemática, y él nos ponía en contacto con su sabiduría, con su visión antropológica, con sus saberes sobre la cultura oriental y sobre, bueno, las investigaciones, y también sobre la ciencia misma y el método de la ciencia. En ese sentido yo tuve la suerte de contar a lo largo de todo mi periodo de formación, al cual tú me estás haciendo recordar acá, con personas muy destacadas, muy importantes, que me marcaron bastante, más que por los contenidos de lo que aprendí con ellos o de lo que ellos enseñaban, por la actitud intelectual y la convicción, digamos, que los motivaba en términos de aportar
a través del conocimiento riguroso, científico, a pensar un proyecto de sociedad nuevo. Ahora, por lo que entiendo entonces, tu reflexión sobre el marxismo es previa a la publicación de tu primer texto fuera en Italia acerca de Gramsci. Sí. De algún modo como que es un texto que expresa una reflexión anterior. A ver, yo empecé a conocer a Gramsci justamente en el Instituto de Investigaciones Marxistas y con Alejandro Lipschutz y con Jerko Moretich y con otros intelectuales marxistas muy abiertos que buscaban a través del conocimiento de Gramsci desdogmatizar el marxismo y construir una sociedad socialista no autoritaria, distanciándose de las concepciones leninistas, de dictadura del proletariado, etcétera, ¿no? Ahora, el golpe militar en Chile significó la derrota histórica de esos procesos de construcción de un tipo de socialismo por una vía democrática. Cuando vino el golpe, yo estuve un año en Argentina, tuve que salir de Chile para evitar, digamos, la represión, puesto que estuve, además, fui detenido por la represión y tuve que salir del país. Y en Argentina, después de un año, me fui a Italia a trabajar en la Universidad de Roma. Esa derrota histórica significó para mí, yo pensé mucho, o sea, traté de entender por qué había ocurrido esa derrota, por qué no se había logrado ningún resultado y detrás de esa derrota me parecía que había que descubrir los errores teóricos que fundaron ese proyecto y ese proceso. Y también los errores en general del pensamiento marxista y socialista que había fundado los procesos revolucionarios y de construcción del socialismo en países como la Unión Soviética, Cuba, donde los resultados concretos de esas sociedades distaban de ser sociedades libres, justas, participativas, que eran los ideales por los cuales estábamos luchando. Entonces me planteé la necesidad de pensarlo todo de nuevo. Un esfuerzo sistemático por pensar de nuevo el tema social, histórico, político y económico. Y eso lo hice por una circunstancia que tal vez es fortuita, acompañado por un estudio sistemático del pensamiento de Antonio Gramsci que realicé en colaboración con un joven intelectual italiano, un gran amigo, Pasquale Misuraka, con quien en forma completamente libre, digamos, en el sentido de un pensamiento independiente, nos abocamos a leer a Gramsci en lo que en ese mismo tiempo había recién aparecido, publicado en los cuadernos de la cárcel de Gramsci en su versión original, tal como fueron escritos y en el orden en que fueron compuestos por Antonio Gramsci. Y entonces ahí nos dimos cuenta que lo que se conocía y lo que yo mismo había conocido de Antonio Gramsci eran las llamadas ediciones temáticas que habían sido fuertemente manipuladas por el Partido Comunista Italiano o por los intelectuales que trabajaron el pensamiento de Gramsci en esa época, porque habían armado estos libros temáticos de Gramsci, tomando partes de distintos cuadernos, armándolos y combinándolos en determinada forma, incluso censurando o por lo menos cortando muchos pasajes críticos en que critica fuertemente, por ejemplo, a los
que después conocimos como el socialismo real, refiriéndose a la Unión Soviética, por ejemplo. Gramsci afirma que lo que se ha construido allí es un sistema de hipocresía social totalitaria. Eso era totalmente desconocido, porque había sido censurado, digámoslo así, de los escritos de Gramsci. Pero cuando se edita la versión original, aparece un Gramsci distinto, y aparece un Gramsci que se encontraba, lo puedo entender así, en una situación parecida a aquella en que me encontraba yo. Porque Gramsci había sido un pensador, dirigente del Partido Comunista, que había participado en una lucha tendiendo a construir un tipo de socialismo democrático, abierto, con formas de acción participativa, con mucha participación de la sociedad civil, de los trabajadores, que tomó distancia del modelo leninista, del modelo soviético, pero que es derrotado, que termina en la cárcel, y que en la cárcel se plantea la necesidad de pensarlo todo de nuevo. Y entonces él comienza una reconstrucción de su conciencia social y política, y es un proceso a través del cual va tomando creciente distancia de su filosofía anterior, ¿no? Que en parte era marxista, pero no solo, puesto que él hacía referencia a otros autores socialistas italianos como Labriola y otros pensadores que lo llevaron a tener una formulación de lo que él llamó entonces la filosofía de la praxis, para distinguirse claramente de lo que en ese tiempo se conocía como el materialismo histórico y el materialismo dialéctico. Pero como él era dirigente del Partido Comunista en un contexto donde había interacciones con los otros partidos comunistas de la Internacional, y entonces, bueno, sus formulaciones de alguna manera también tenían algún grado de condescendencia, me refiero al periodo previo, ¿no es cierto?, a su encarcelamiento con el marxismo leninista, respecto del cual él toma distancias absolutas y en forma muy neta en su proceso de repensamiento, en la búsqueda, en la construcción de una nueva ciencia, lo llama él, a la cual en algún momento, de paso, él dice, es necesaria una nueva ciencia de la historia y de la política. Él lo dice como de paso en 2 o 3 ocasiones, como una necesidad, y con Pasquale Misuraca, el autor intelectual italiano con el que estudiamos a Gramsci, nosotros adoptamos ese concepto de una nueva ciencia de la historia y de la política, y empezamos a trabajar a partir de Gramsci, pero yendo también con nuestras propias elaboraciones más allá de los conceptos de este autor, a formular esto que hoy día seguimos trabajando tanto él como yo, y que llamamos ciencia de la historia y de la política. Ahora, en el tiempo que arribaste a Italia, también existía una gran comunidad de chilenos en el exilio. ¿Cuál fue el vínculo entre esa comunidad y tu reflexión intelectual? A ver, yo me vinculé poco al grupo de los exilados chilenos, en el sentido de que no participé mucho de la vida política y de la vida, digamos, de interacción entre los chilenos, y me vinculé a la universidad. O sea, yo trabajé en la Universidad de Roma, actualmente en la Universidad La Sapienza de Roma, y después trabajé también en la Universidad de Perugia, en la Facultad de Antropología. Entonces me vinculé más bien a los italianos. Pero en lo específico respecto al proceso chileno, yo seguí inquieto, preocupado, tratando de hacer aportes en esta búsqueda de un pensamiento nuevo, digamos, de esta reflexión crítica que estaba realizando, y escribí una serie de artículos que fueron publicados en la revista Chile América, que
era como no era un órgano oficial de los exilados chilenos, pero era un referente importante donde se publicaba mucha reflexión, mucho análisis político. Y ahí yo escribí en forma bastante sistemática una serie de artículos en los cuales, de los cuales no tengo que encontrar todavía los textos, porque me parece que habían aportes interesantes, pero trabajé mucho en la idea de cómo construir una nueva unidad social, ¿no? Cómo construir vínculos de unidad política desde organizaciones que tienen puntos de vista diferentes, apuntando a lo que me parecía necesario en la perspectiva de construir una sociedad superior, ya no llamada socialista, ese concepto no lo seguí adoptando, porque me parecía que era necesario, o una nueva civilización tal vez, porque me parecía necesario que para construir una sociedad mejor había que abandonar la tesis del antagonismo, de la conflictualidad como el partero del cambio social, sino más bien el articular voluntades en torno a una propuesta nueva que requería concitar el aporte de muchos, diversos, que podían tener puntos de partida o formas de pensamiento originales distintas, pero que pudieran converger en una nueva visión, ¿no? Esto, bueno, aquí lo expreso de manera muy simplista tal vez, pero lo he trabajado en mis escritos de ciencia de la historia y de la política en forma más sistemática. Y también en esa revista desarrollé una serie de artículos sobre la necesidad de crear nuevas formas de la política e incluso nuevas maneras de organización del instrumento de la política que podían ser los partidos. Estamos hablando de los años 70, o sea, entre el 74, 75 o sea, tu arribo a y el 80. Yo trabajé en esos temas durante esos años. Tu arribo a Italia fue el año 75, entonces. El 75, a comienzos del 75. ¿Y por cuánto tiempo estuviste en Italia? O a fines del 74 tal vez. Estuve hasta el 80. Yeah. ¿Y cómo se hace el tránsito entre Gramsci y la economía de la solidaridad? Bueno, volví a Chile, me integré a trabajar en una ONG, en una entidad independiente, que era el Programa de Economía del Trabajo, de pensamiento progresista, democrático, contrario a la dictadura. Me integré a trabajar en el tema de la economía y del trabajo, y de la economía del trabajo, que era el tema de esa organización. Tengo, digamos, para poder hacer una explicación más clara de la conexión de lo que había estudiado y trabajado en Italia con esto que empecé a trabajar en Chile, decir que paralelamente a la reflexión en torno a los temas políticos y a partir de Gramsci, que desarrollé en Italia en esos años, entre fines del 74 y comienzos de 1980. En ese mismo periodo yo trabajé muy intensamente sobre cooperativismo en Italia. Hice bueno, vivimos con mi familia en una organización cooperativa, en un barrio que era cooperativo. ¿En qué sentido? Era un barrio donde todos los habitantes habían creado ese barrio
como un esfuerzo cooperativo. ¿Era como una cooperativa de vivienda? Gran cooperativa de vivienda, que estaba asociada a una gran cooperativa de construcción que había construido todo ese barrio. Entonces yo me interesé por esa experiencia de manera directa y volví a vivir en experiencias de economía solidaria, digamos, durante todos esos años. Y además mi preocupación por la búsqueda de una nueva manera de crear, de pensar en una sociedad más justa, había continuado y entonces retomé en cierto modo también junto con el estudio del cooperativismo aquellos estudios que había realizado anteriormente sobre autogestión, de los cuales te conté recién. Empecé, digamos, a hacer un estudio crítico del cooperativismo. El cooperativismo en Italia era en esos años un gran movimiento que tenía mucha fuerza, que estaba donde había regiones enteras de Italia, especialmente del norte de Italia, cuya economía estaba muy marcada por la producción cooperativa, por el consumo cooperativo, tanto en la producción industrial como agrícola, en el ámbito comercial, de vivienda, etc. Me puse en contacto con el pensamiento cooperativo que se estaba desarrollando en esos años en Italia y rápidamente me di cuenta de las grandes potencialidades del cooperativismo, del mutualismo, de la autogestión, pero al mismo tiempo de las deficiencias teóricas que tenía ese movimiento, no solo en Italia, sino en todo el mundo. Mi búsqueda intelectual, digamos, sobre los temas de la economía, que eran parte de esta búsqueda más amplia, de construir una sociedad, digamos, más justa. Sin duda que lo económico es central con ese propósito. Fui desarrollando una visión crítica del cooperativismo. Una visión crítica, pero al mismo tiempo valorando las motivaciones y también los logros, la historia del cooperativismo, las potencialidades que tiene. Y cuando llegué a Chile, al integrarme a trabajar en el programa de Economía del Trabajo, empecé inmediatamente a trabajar ese tema. Y empecé a escribir un libro que posteriormente, un año después, lo había empezado a escribir en Italia y lo publicamos en Chile en 1981 con el título de Empresas de Trabajadores y Economía de Mercado. Era una visión crítica del cooperativismo y una propuesta de una nueva manera de entender la autogestión, el cooperativismo, pero asumiendo su operación en una economía de mercado y asumiendo un conjunto de conceptos que el cooperativismo tradicional no consideraba. En ese proceso, mientras estaba desarrollando esa investigación, ese estudio crítico que dio lugar a ese libro, paralelamente me vinculé desde el programa de Economía del Trabajo. Apenas ingresé a él, digamos a las pocas semanas, me puse en contacto directo con las experiencias de las organizaciones económicas populares que se estaban desarrollando en Chile, que eran pequeñas unidades solidarias, autogestionarias, participativas, de subsistencia, la mayoría de ellas, para hacer frente a los problemas económicos. Y me encontré entonces con esto que después llamé economía solidaria, y que de algún modo era, en mi cabeza por lo menos, resultado del encuentro de la reflexión crítica del cooperativismo con el análisis, el esfuerzo por entender la racionalidad económica que estaba implícita en estas experiencias de economías participativas de estas organizaciones económicas populares.